Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago es una de las epístolas del Nuevo Testamento. Se llaman epístolas generales. Son epístolas para la iglesia. Santiago era hermano del Señor Jesucristo. También se conoce como Jacobo. Ejerció su ministerio en España. Por eso, en España hay una zona de España que se llama Santiago de Compostela, que hace alusión precisamente al ministerio de Santiago, este Santiago del cual vamos a leer la epístola en esta mañana. Santiago capítulo 1, versículo 12. Leámoslo todos juntos, por favor. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Leámoslo por segunda vez. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y por tercera vez, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Háblanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Venimos trabajando un tema de cómo romper cadenas. Cadenas generacionales, cadenas de ruina, cadenas de enfermedad, cadenas de tristeza, cadenas de soledad. Y hoy quiero hablarles acerca de cómo cómo vivir en libertad, cómo permanecer en esa libertad con la cual Cristo ya pagó por nosotros. ¿Y cómo podemos vivir en esa libertad? Simple y llanamente resistiéndonos a las tentaciones. Ser tentado no es pecado. Dígalo conmigo, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Con todos los días de la vida, las 24 horas del día, estamos siendo tentados. El ministerio de Satanás es tentar a los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios no dice resista la tentación. La palabra de Dios dice resista al diablo. Siempre vamos a ser tentados. Pero como dijo Martín Lutero, el gran reformador, nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que los pájaros aniden en nuestra cabeza. La lucha del creyente, ¿en dónde está? Aquí en su mente. ¿Y en dónde es que nosotros somos tentados? Aquí. Y cuando hablamos de tentación, no solamente estamos hablando de la mujer con un escote, con una figura, con una minifalda. Podemos ser tentados en muchas cosas. Podemos ser tentados a endeudarnos, podemos ser tentados a gastar más de lo que nos ganamos, podemos ser tentados a la arrogancia, al orgullo, a la crítica, al chisme, podemos ser tentados a la división, podemos ser tentados a la grosería, podemos ser tentados a hablar más de la cuenta, podemos ser tentados a la dureza de nuestro corazón. Entonces, si queremos vivir en libertad, porque ya Cristo rompió las cadenas, pues tenemos que estar dispuestos a asumir nuestra posición en Cristo, a resistir al diablo y no a ceder a la tentación. Amén. Diga conmigo, ser tentado no es pecado. Dice entonces Santiago, dichoso, doblemente feliz, bienaventurado, el que resiste la tentación. La vida es como una prueba constante. La vida es un examen constante, pero un examen constante en el cual usted no puede hacer trampa. ¿Por qué? Porque cada uno recoge lo que siembra. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros más profundos deseos. Dios conoce nuestras intenciones. Amén. Entonces, ser tentado no es pecado, pero Dios nos llama a resistir la tentación. ¿Por qué? Porque al salir aprobado, oiga, en la
vida. Hay personas aprobadas y hay personas desaprobadas. Mire otro texto, busque otro texto a ver en dónde más dice el Señor de ser aprobado o desaprobado. Sin temor a equivocarme, puedo decir que este es el único texto. Y cuando habla de ser aprobado, está hablando ¿de qué? De aquel que resiste la tentación. Que es tentado, pero que la resiste. Y dice, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida. Dios recompensa la fidelidad del ser humano. Dios recompensa la obediencia. Amén. Dios recompensa cuando nosotros morimos a nosotros mismos. Cuando nos negamos a cosas que nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar a hacer. Y cuando resistimos la tentación, ¿qué promete el Señor? Que recibiremos la corona de la vida. ¿Qué es una corona? ¿Para quién son las coronas? Quiero que me digan para quién son las coronas. ¿Para quién? Para los príncipes, para los reyes. Es decir, que usted y yo, cuando resistimos la tentación y somos aprobados, tenemos un lugar de honor en el reino de los cielos. Ya somos hijos de Dios, pero Dios quiere darnos un lugar de honor mayor. ¿Y cuándo lo recibimos? Cuando nos resistimos a la tentación. Dice, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y como Dios es invariable, Dios siempre cumple lo que promete. Dígale al que tiene a su lado, Dios siempre cumple lo que promete. Nosotros no podemos cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y cambiar nuestra primogenitura por un plato de lentejas precisamente es ceder a la tentación. Pero en Cristo todo lo podemos. Amén. Diga, en Cristo todo lo puedo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22, yo lo voy a leer, dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Cómo describe la teología integral la santidad? Pureza de pensamiento, limpieza de corazón, integridad en la conducta. Quiero que vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Cuando la tengan listo, díganme amén o díganme lo que quieran. Pero vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Paremos ahí un momentico. Es decir, que las luchas que ustedes viven son las mismas que yo vivo. Muchas personas creen erradamente que esos pensamientos que vienen a su mente, entonces dicen, ¿será que es que yo soy un depravado? Porque a veces vienen pensamientos terribles, ¿o no? Situaciones en las cuales uno quisiera obrar de manera indebida. Y se presentan, vienen a los pensamientos como tentaciones, como cosas tremendas. Pero ojo, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Que esas luchas que usted y yo tenemos, también todo el mundo las tiene. Como me decía un amigo, pastor, deme consejería, y le di consejería. Y me dijo, es que mi esposa friega mucho. Y yo le dije, usted no necesita consejería, usted es normal. Y su esposa es normal. Me toca hablar con la esposa a ver qué dice, porque yo creo que ahí como que se nivelan las cosas, ¿cierto? Entonces, lo que vivimos, las luchas que vivimos, todo el mundo vive luchas, pero a cada uno Dios le permite vivir cosas de acuerdo a la medida de su fe, dice las Sagradas Escrituras.
Y también dice las Sagradas Escrituras que Dios nunca permitirá que usted y yo pasemos por situaciones, vivamos cosas o seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Dice entonces el versículo 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, escuchen esto, cuando llegue la tentación, ¿tentación de qué? Ayúdenme ustedes. A contestar feo, a ser grosero, a ser insensible, a ser chismoso, a ser criticón, a dividir, a agredir físicamente a alguien, a la ira, a los pecados sexuales, a la inmoralidad, o a todas aquellas cosas que vienen a nuestro pensamiento, que nos quieren desviar del propósito de Dios. Cuando venga esa tentación, ¿qué dice? Dice, cuando llegue la tentación, Él les dará. ¿Quién? ¿Y Dios es qué? Fiel. Aquel que es fiel, Jesús, que es fiel, que dice, nos dará una salida a fin de que podamos resistir. Dios que es fiel nos dará la salida cuando somos tentados. No hay tentación demasiado grande como para no poderla soportar. Digan amén. Diga, no hay tentación demasiado grande, diga, no hay tentación demasiado grande como para que yo no la pueda soportar. No la hay. Y si usted y yo somos creyentes, ¿qué nos promete el Señor? Que Él es fiel y que en medio de la tentación Él nos dará la salida. ¿Usted lo cree? Entonces, el vivir victorioso no depende de Dios. El vivir victorioso depende de nosotros. De asumir nuestra posición en Cristo, ejercer la autoridad y permanecer firmes. Amén. Entonces vamos a ver 4 puntos rápidamente de cómo vencer o cómo derrotar la tentación. Y vamos al primer punto. Concentra tu atención en algo diferente. Si la tentación, por ejemplo, yo estoy haciendo dieta. No es fácil. Y estoy haciendo ejercicio y a veces me da una pereza. Usted no se imagina la pereza que me da. Y me encantan los chocolates. Y me fascina un tinto con torta después del almuerzo. Y me fascina el chicharrón. Y me fascina repetir lo que me gusta. ¿A quién no le gusta? A ver. ¿Cierto? Entonces, si yo me voy a un restaurante y yo digo, no voy a comer chicharrón, 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 no voy a comer torta, no voy a comer torta, no voy a comer chocolate, no voy a comer chocolate. ¿Qué pasa psicológicamente en mi mente? ¿Qué pasa? Ustedes saben que hay una terapia para aquellas personas que tienen dependencias, que es una terapia inadecuada, que le enseñan a la gente a decir, hoy no voy a caer, hoy no voy a tomar, hoy no voy a comer compulsivamente, hoy no voy a fumar. Y psicológicamente, ¿qué está pasando en nuestro ser? Entonces, ¿qué se aconseja? Es algo tan sencillo como esto. Algo tan sencillo como esto. Usted está viendo televisión y es algo parecido a esto. Simplemente cambia el canal. Pero imagínese usted con el televisor prendido y decir, yo no puedo ver eso, yo no puedo ver eso, yo no puedo ver eso, yo no puedo ver eso. O deja el televisor prendido y usted hace esto.
apague el televisor, cambie el canal, salga corriendo. Yo soy una persona, yo soy intenso para todo. Yo no sé cómo mi esposa me aguanta. Yo soy intenso para todo. Y los que somos intensos para todo, fácilmente nos preocupamos. Nos ahogamos en un vaso de agua y de las cosas más pequeñas hacemos una gran tragedia. Entonces, para mí, todas las noches es una lucha dormir. ¿Por qué? Porque fácilmente me preocupo. Entonces, ¿qué me toca hacer? Cambiar el canal. Me toca orar y pensar en otra cosa. Y aún pensando en otra cosa, a veces me preocupo. Y entonces me toca leer la Biblia, recordar las promesas de Dios, poner alabanza. Y me toca luchar contra eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si yo resisto la tentación, soy aprobado y voy a recibir una corona de vida que Dios ha prometido a aquellos a quienes lo amamos a Él. Hay personas que tal vez son muy distintas a mí. Para ellos la vida es tranquila, fresco, nada pasó, pero se preocupan por otras cosas. Se preocupan por la plata, se preocupan por la salud, se preocupan porque no lo saludaron, se preocupan por otras cosas que podemos llamar que también son tentaciones. Hay personas que son tentadas y son dulces para los negocios ilícitos. Dulces. Eso, cualquier propuesta ilícita es como si tuviera un imán porque todo el mundo los busca. Si a usted todo el mundo lo busca para eso, es por algo. Pero si usted es firme, pues ya no lo van a seguir buscando para eso, porque ellos saben quién es usted. ¿Amén? ¿Queda eso claro? ¿Sí o no? Bueno, entonces concentre su atención en algo diferente. No debemos resistir la tentación, sino que debemos resistir al diablo. Se nos aconseja que enfoquemos nuestra atención en otra cosa. No derrotamos la tentación luchando contra los sentimientos que te produce la tentación. Cuanto más luchas contra un sentimiento, tanto más te consume y te controla. Entonces, por ejemplo, una persona que es tentada, por ejemplo, con el sexo opuesto, y es casado o es soltero, pero es tentado con una mujer o tentado con un hombre, y lo tiene en Facebook, lo tiene en el WhatsApp, lo tiene en favoritos, lo tiene en los elegidos. Entonces, yo no puedo hablar con esta vieja, yo no puedo hablar con esta vieja, yo no puedo hablar con esta vieja. Prende el celular, mensaje de Facebook. Prende el celular, mensajito en WhatsApp. ¿Qué tiene que hacer usted? No puedo hablar con esta vieja, no puedo hablar con esta vieja, no puedo hablar con esta vieja. Bórrela. Punto. Cambie el celular. Si eso lo va a llevar a usted a caer, cambie su número. Cambie el canal. Amén. Amén. Diga conmigo, la batalla contra el pecado se gana o se pierde en la mente. Cualquier cosa que atrape tu atención, diga, cualquier cosa que atrape mi atención, me atrapará a mí. Listo. Vamos por favor al segundo punto. Revela tu lucha a un amigo confiable. Revela tus luchas a un amigo confiable. Pero que no le pase como le pasó a un pastor. Se reunieron 3 pastores amigos a charlar. Siempre se reunían, sacaban una disculpa, salían a almorzar, salían a comer,
eh, y compartían cosas de su ministerio. Generalmente los pastores somos personas solas a quien no le podemos contar a todo el mundo lo que nos pasa, porque la gente no lo entiende. Entonces se reunieron esos 3 pastores y llegó un momento en que dijeron, bueno, vamos a revelarnos nuestras debilidades. Se miraron los 3 y el primero llegó y dijo, uy, yo tengo que revelarles a ustedes, para que oren por mí, que a mí me encanta el trago todavía. Y a mí me sirven la cena del Señor y ese vinito. Uy, yo llego a mi casa y me tomo una cerveza, otra cerveza, y a veces me he emborrachado. Y parece que ese todavía sigue siendo mi debilidad. Por favor, ayúdenme a orar por eso. Y llegó otro y dijo, no, en cambio para mí la debilidad son las mujeres. Yo tengo mi hogar, yo soy casado, pero yo veo una escoba con falda y a mí me vienen unos pensamientos y yo lucho contra eso. Por favor, oren por eso, apóyenme en oración. Y dijo el tercero, y para mí la debilidad es el chisme y no la he podido superar y voy a ir a contar lo que ustedes me acaban de decir. Entonces, tengamos cuidado a quién le abrimos el corazón. Es importante tener amigos confiables, realmente confiables, personas que nos guarden, o sea, no que sean cómplices, ojo. Una cosa es ser cómplice y otra cosa es un amigo que te aconseje y que esté dispuesto a exhortarte cuando no estás bien, que te dé buenos consejos, una persona que ora por ti y que también tú le puedas decir las cosas a él. Amén. Con respeto, con amor, sin criticarse uno al otro. Entonces es importante tener una persona a quien podamos abrirle el corazón, porque ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 4, que si uno cae, el otro lo levanta, y que hay de aquel solo que no tiene quien lo levante. Muchas veces los cristianos y los seres humanos cometemos un grave error, y es que en medio de los problemas nos aislamos de la gente, y eso es peligrosísimo. Escuchen esto, peligrosísimo. Nos aislamos de los amigos, nos aislamos de las personas, nos aislamos del pastor, nos aislamos de la iglesia, y solos somos grandemente vulnerables. Porque en un ejército, cuando uno se sale del ejército, ¿qué pasa? Más fácilmente puede ser eliminado. Pero si el del ejército está herido y recibe atención, y hay otros que están pendientes de él, pues fácilmente puede volverse a levantar. Amén. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Muchas veces guardarnos las cosas en el corazón y no hablarlas con una persona confiable nos puede traer esclavitud. Porque no hay nada más liberador y alentador para una persona que aquello que lo atormenta en su intimidad pueda confesarlo. ¿A ustedes les ha pasado que ustedes de pronto dicen, tengo un entripado, necesito hablar con alguien? La gente viene a consejería que para que el consejero lo aconseje. La gente no viene a consejería para que el consejero lo aconseje. La gente viene a consejería para que el consejero lo escuche. Y muchas veces, en medio de lo que el aconsejado habla, él mismo se da la respuesta. ¿Y el consejero qué hace? Oremos. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Oremos.
Pero hay personas que dicen, tranquilo, cuéntame que yo soy una tumba con internet. O una tumba, pero por el mal aliento. Quien no lo entendió, más tarde se lo explico. Entonces, segundo, ¿cuál es? Revela tus luchas a un amigo. Busca consejo. Busca consejería. Pero no te guardes todas las cosas. Porque solo no puedes resolver nada. Al único que le gusta que estés completamente solo es al diablo. Dios no nos creó para que viviéramos solos. Si hubiese sido así, Dios no lo hubiera dado a Adán, a Eva. Sino que la historia bíblica sería, y Adán fue creado y Dios sopló sobre él hálito de vida. Y han pasado miles de años y todavía sigue Adán solo. Dios le dio a Eva, formaron una familia, se formaron los pueblos, se formaron las naciones. Tuvieron hijos. No podemos vivir la vida solos. Lo dijimos hace 8 días, ¿se acuerdan? ¿Cómo sortear la soledad? Y dijimos que nunca estamos solos. Y que si en algún momento luchamos con la soledad, pues hay muchas alternativas, porque usted ocasiona la soledad, o hay situaciones en la vida en las cuales Dios permite la soledad para enseñarnos algo. Pero Dios no quiere que estemos todo el tiempo solos. ¿Queda eso claro o no? Listo. Ustedes van a decir conmigo, o yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir, yo puedo solo. Y ustedes me van a decir, mentira. Yo puedo solo. Ahora digan ustedes, yo puedo solo. Mentira. Eso es mentira. Usted no puede solo. Usted necesita de la ayuda de alguien. Aún el llanero solitario andaba con toro. ¿Sí o no? Y todo el mundo quería estar con él porque andaba también con plata. Quien no lo entendió, siquiera al final se lo explico. Me imagino que sí lo debieron haber entendido, porque en estos días sacaron una versión moderna del llanero solitario. Bueno, tercero. Entonces, pero antes de pasar al tercer punto, repite conmigo lo siguiente. Di conmigo, perdón. La verdad es que cualquier cosa de la que no puedas hablar ya está fuera de tu control. Entonces las parejas, es chistoso, porque las parejas decimos, no, hay temas que no podemos hablar. Y no hablamos nunca. Aquello que tú no puedas hablar nunca, ya se salió de tu control. ¿Por qué? Porque eso va a controlar tu vida. Te va a robar la paz. Eso es lo que Anita Kate, amiga nuestra, llama una cisterna rota. Aquel temita del cual se habla y que no quieres confrontar, pero que te desestabiliza. Eso que te desestabiliza, si te desestabiliza, eso está controlando tu vida. Y ten cuidado, busca ayuda. Bueno, por favor vamos a mirar Santiago 4, versículo 6 al 7. Santiago 4, versículo 6, y después leemos el 7. Volviendo al tema de busca un amigo para contarle tus luchas, entonces mucho cuidado con ese amigo que tú lo buscas y le cuentas tus problemas matrimoniales y le cogen bronca a tu esposa. Ese no es un buen amigo.
El buen amigo es aquel que por el contrario te dice, tal vez tienes que mejorar en esto. Tal vez tienes que orar más por tu esposa. Tal vez tienes que ser más dulce, más comprensivo. Y oramos por eso. Y también se le convierte a esa persona en una carga orar por la esposa de ese amigo que le contó que tiene dificultades con su esposa. O aquel que le cuenta sus dificultades con los hijos y entonces le coge bronca a los hijos del amigo. Esa persona no es confiable. O que finalmente empieza a criticarte tus hijos. Ese no es confiable. El amigo confiable es aquel que te ama, que te respeta y que te dice las cosas cuando te las tiene que decir con amor y con respeto. Y ojo, no todo lo podemos decir. Hay cosas que son necesarias callarlas y buscar el momento propicio para decirlas. Santiago capítulo 4, versículo 6, por favor. ¿Qué dice? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces usted va a decir nuevamente, yo puedo solo. Mentira. Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Punto 3. Resiste al diablo. Punto 3, resiste al diablo. Y vamos a mirar el versículo 7, ahí en Santiago 4. ¿Qué dice? Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Resista al diablo o qué dice antes? Sométase a Dios, sus pensamientos, sus emociones, sus planes, sus proyectos, sus sueños. Y si lo hacemos, pues entonces todo lo que sometamos a Cristo fortalecerá nuestra vida espiritual y nos hará efectivos a la hora de resistir la tentación. Amén. De resistir al diablo con esa tentación que viene para nuestra vida. ¿Qué vemos a veces en muchos cristianos? A mí me da risa porque hay cristianos que ven los demonios en todas partes. Espíritu de chicle, espíritu de blue jean, espíritu de arete, de pintalabios, espíritu de todo. Espíritu de todo. Ven los demonios debajo de la cama, por detrás de la puerta. Un día una persona fue donde un pastor y le dijo, pastor, yo veo los demonios por todas partes. Y especialmente en mi casa se mueven mucho. Y el pastor le dijo muy sabiamente, perdóname, ¿y en tu casa está Cristo? Porque si en nuestro hogar está el Señor, el diablo no tiene nada que ir a hacer allá. Y si de pronto se arrima, usted tiene la autoridad en Cristo Jesús para que salga pitado de allá. Sáquelo a patadas. En el nombre de Jesús. Amén. Pero debemos someter nuestra vida a Cristo. Entonces la gente quiere resistir al diablo sin someter su vida a Cristo. Entonces quieren resistir al diablo y practican cosas de las tinieblas. Y el diablo, ¿saben qué hace? Cuando usted le da una orden y usted en vez de someter su vida a Cristo, usted practica cosas de las tinieblas, usted quiere ejercer autoridad espiritual y ¿sabe qué hace el diablo? Se ríe. Porque a través de tus actos, de obras de las tinieblas, el diablo y sus demonios se fortalecen. Pero cuando tú sometes tu vida a Cristo y vives una vida en santidad, el diablo y sus demonios se debilitan frente a ti. Amén. Entonces dice versículo 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Diga conmigo, el diablo es un pobre diablo. Pero tenemos que someter nuestra vida a Cristo. Bueno, listo. Entonces, no hay licencias en la batalla. Si eres creyente
Ojo, si eres un verdadero creyente, el diablo nunca puede obligarte a nada. El diablo, ¿qué hace? Te da sugerencias. ¿Y qué son las sugerencias? Las tentaciones. Él no te puede obligar a nada, pero te da sugerencias. Mire lo buena que está la vieja. Finalmente estás mal con tu esposa. Hágale una canita al aire, nadie se va a dar cuenta. Es un varillo más en la vida, no hace daño. Además, tienes problemas. Eso a lo mejor te ayuda a estar tranquilo. Y con él vienen 50 varillos más, cocaína, éxtasis y otras más drogas. Y se abren puertas. Y esa puerta que usted abrió así, usted no se dio cuenta, pero por ahí se le entraron todos. Entonces dígale al que tiene a su lado, si usted no abre puertas, el diablo no puede tumbar la puerta. Se va a quedar afuera. Pero si abrimos puertas, por ahí vamos a tener problemas. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la palabra de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, les pongo una tarea. Pongámonos a pensar, cada uno de nosotros nos conocemos. Pongámonos a pensar aquellas áreas en las cuales somos vulnerables. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y la tarea que yo les pongo es que aprendámonos versículos bíblicos con respecto a esas debilidades. Si la debilidad es la preocupación, aprendas el Salmo 23. Si la debilidad es, la falta de provisión, recuerde que la Biblia dice que Él es tu proveedor. Y apréndete un versículo. Filipenses 4, versículo 9 puede ser. Que Él proveerá de todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas que tiene en Cristo Jesús. En la Biblia hay miles de versículos que te pueden servir para que en medio de esa debilidad, cuando tengas la tentación, saques ese versículo para salir avante y recibirás la corona de vida que Dios promete a aquellos que son aprobados. Y por último, no seas confiado. No seas confiado. Una persona confiada es una persona arrogante. Generalmente, cuando somos excesivamente confiados, nos podemos volver arrogantes. Los grandes accidentes en automovilismo ocurren por pilotos expertos. Los grandes accidentes en aviones generalmente muestran la hoja de vida del piloto que se mató y era excelente piloto. Usted sí se ha dado cuenta que una persona que está aprendiendo a manejar es más prudente que el que ya sabe manejar. ¿Sí se ha dado cuenta de eso o no? Y algo que a nosotros nos pasa es que somos prudentes y la experiencia nos lleva a la imprudencia. Debería ser al contrario. La experiencia debería llevarnos a mayor prudencia. ¿Por qué? Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Porque ante mayor conocimiento, más juicio de Dios si desobedecemos. ¿Queda eso claro o no? Dice la palabra, el avisado ve el mal y se aparta. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Un día un hombre muy rico que vivía en una casa en una montaña, tenía un chofer que le había manejado toda la vida y el chofer murió.
Y este hombre rico le pagaba muy bien al chofer y necesitaba alguien que lo reemplazara en la tarea de que fuera su chofer, la persona de confianza. Este hombre vivía en una montaña y para subir a la casa habían muchos precipicios y la carretera no estaba en muy buenas condiciones. Entonces, este señor convocó a las personas para que fueran su chofer, para que aspiraran al trabajo, y quedaron 3 dentro de toda la selección, y esos 3 los entrevistó esta persona. Y le preguntó: oiga, hermano, venga, si usted ¿a cuánta distancia puede manejar del precipicio? Y dijo: no, yo soy experto, yo he sido chofer de rallies y yo puedo al precipicio, yo creo que a 1 centímetro puedo pasar y no nos matamos, yo puedo controlar el carro y puedo seguir adelante. Y después le dijo al otro: ¿y usted a cuánto puede pasar del precipicio? Y le dijo: bueno, yo soy un piloto experto, yo he manejado en el Himalaya, tengo experiencia manejando camiones y yo creo que a 5 centímetros puedo pasar del precipicio. Y de pronto el tercero le dijo: ¿y usted? Dijo: yo ni me arrimo al precipicio. Y dijo: queda contratado. A veces no nos percatamos de esas cosas y queremos vivir una vida al límite, ¿sí? Entonces el esposo, esto es típico de los matrimonios. Escuchen esto y ustedes, las mujeres, me dirán si es cierto o no. Típico de los matrimonios: frenamos a 1 centímetro del carro que está delante. ¿Sí o no? Porque el carro tiene muy buenos frenos, ¿cierto? Pasamos rozando a los otros carros. Pasamos las motos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque como ya tenemos tanta experiencia manejando. Diga conmigo: es mejor ser prudente que ser valiente. Muchos que pretendieron ser valientes los mataron por machos. Y muchos hoy están vivos porque en medio de un atraco entregaron todo. Porque en medio de una mala palabra callaron. Jeremías 17:9 dice: no hay nada tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Eso significa que somos buenos para engañarnos a nosotros mismos. Vámonos para 1 Corintios, por favor, versículo 12. (10:12) Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. El aviesado ve el mal y se aparta. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Han escuchado esta frase? ¿Yo lo puedo manejar? ¿Yo lo puedo controlar? ¿Yo sé hasta dónde puedo llegar? ¿La han escuchado? Tal vez la hemos dicho. ¿Qué dice 1 Corintios 10, versículo 13? Leámosla todos juntos, 12. Y vamos a aprenderlo. Dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Estamos firmes? Sí, por la gracia de Dios. Pero ¿qué se nos dice a aquellos que estamos firmes? Que tenemos que tener cuidado de no caer.
que es que mi vida fue esta y hoy mi vida es diferente y ya soy cristiano y Dios cambió mi vida. Ten cuidado, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y si le das papaya volverás a caer de lo que Dios te rescató antes. Padre, gracias Señor, te damos por este mensaje sencillo, este mensaje tal vez jocoso, pero revelador, en donde nos confronta con la realidad de nuestras luchas diarias, Señor. Gracias por cada persona que hoy está aquí, que lo escuchó. Gracias por aquellos que tal vez más adelante lo van a escuchar en la web o que van a ver esta prédica en internet, Señor. Hoy los bendecimos a ellos también, Señor. Y como dice tu palabra, no nos sorprendamos del fuego de la prueba que estamos viviendo, porque todo el mundo tal vez está pasando por cosas similares a las nuestras. Pero gracias porque tú siempre tienes una salida, tú siempre tienes una respuesta. Tú nos provees fortaleza, Señor, porque eso es lo que tú prometes, Señor. Señor, permítenos ser gente prudente, Señor. Líbranos de estar confiados, Señor. Que nuestra confianza esté basada, pero en ti, Señor, no en nosotros, porque el corazón es engañoso, como nos lo dijiste ahorita, Dios. Y hoy te decimos que vamos por esa corona de vida que tienes preparada para cada uno de los que vamos a ser aprobados en medio de las tentaciones, Señor. Gracias porque aunque somos vulnerables, tú nos has dado una armadura para guardar nuestro corazón, para proteger nuestra mente, para guardar nuestro caminar. Y nos has dado tu palabra, Señor, para vencer todo engaño y artimaña del enemigo que trae mentiras a nuestra vida para cuestionar nuestro actuar, Señor. Padre, permítenos tener amigos sabios, Señor, a quien podamos abrirles el corazón, gente cristiana que nos pueda orientar, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias por la autoridad que tú nos has entregado en Cristo Jesús, porque el diablo está debajo de nuestros pies, Señor, y porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos y fortalezas que se levantan contra el conocimiento tuyo, Señor. Gracias porque tú eres Rey sobre toda circunstancia, Rey sobre nuestras debilidades, Rey sobre nuestras luchas. Allí tú te haces Rey, Señor. Y cada prueba nos lleva a crecer, Señor, porque la vida es un examen en donde tú has diseñado nuestra vida para que seamos ganadores, no para que seamos gente perdedora, sino que seamos personas victoriosas en Cristo.